arrancamos. Ponte en tu sitio, huevón. Buenas tardes, bienvenidas a un capítulo más de Contextos Salvajes, el espacio internacionalista por Aviala Televisión. Buenas noches, madrugadas a la gente que nos ve a altas horas de la noche. Hoy vamos a hablar de ética y política, o cómo no parecerse a la derecha. ¿En qué se diferencia la derecha de la izquierda? Hay muchas cosas, pero sobre todo en cuanto a ética, política y verdad, la izquierda y la derecha se debería diferenciar. Los casos de corrupción están asolando a muchos gobiernos en todo el mundo. Da igual que sean gobiernos de izquierda, que sean gobiernos de derecha. La corrupción, que cantaba Atajo con Panchi Maldonado, la corrupción no distingue. La carne es débil. Pero evidentemente la corrupción nació desde que nos pusimos a dos patas. Es prácticamente irremediable. La cosa es qué hacemos ante los casos de corrupción. Y la izquierda y la derecha se tienen que diferenciar en eso. La verdad siempre será revolucionaria. No podemos permitirnos parecernos a la derecha. Y hoy vamos a hablar de todo eso. Vamos a escuchar al profesor Juan Carlos Monedero, politólogo, que desde México nos va a dar una pequeña lección, masterclass sobre ética, política y verdad en relación a los casos de corrupción. La derecha, cuando se corrompe, como que asumimos que es parte de su show, de enriquecerse a ella misma, de ensanchar la brecha social, las injusticias sociales, pero cuando la izquierda se corrompe, como que algo nos duele. ¿Pero cómo? Algo nos duele, como comiendo. Y Juan Carlos Monedero va a poner ejemplos de México, el asedio que hay contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, ejemplos en Colombia, la última condena, hablábamos ayer, contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ejemplos en Brasil, ejemplos en España, y luego vamos a aterrizar esa ética y esa política en algunos casos de países cercanos como la Argentina. En la Argentina el gobierno del señor Javier Gerardo Milei ha anunciado, ya se sabía, pero lo ha anunciado, la privatización del agua. El agua potable, la empresa de agua potable, empresa pública en la Argentina, se llama AISA. AISA lleva agua potable a Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a más de 10 millones de personas. Junto con Sao Paulo, Distrito Federal, Ciudad de México, Tokio, Londres, son megaurbes, megaciudades. ¿Qué quiere hacer Milei? Privatizar el agua. Ya sabemos cuál es la receta de todos los gobiernos de la derecha y de la ultraderecha. Volver a las privatizaciones. Volver a la década de los 90. Ya sabemos que esos gobiernos fracasaron y esas privatizaciones fracasaron. Perjudicaron a las grandes mayorías, privatizaron agua. Bueno, acá lo sabemos muy bien en Bolivia. Fuimos un laboratorio desde el año 1985 con el decreto 21060. Nos privatizaron todo, hasta el alma nos querían privatizar. Y eso no funcionó. Y eso explotó. Y el neoliberalismo salvaje en Bolivia saltó por los aires. Quieren ahora volver a esa década. Y quieren seguir el camino, la ruta, el sendero que está marcando el señor Milei, que copia al señor Donald Trump. Nada nuevo bajo el sol. Privatizar para que se queden los grandes negocios en pocas manos. Es la ética y la política lo que debería diferenciar izquierdas y derechas. Vámonos, nos vamos a ir a la Argentina, nos vamos a ir a Palestina. Hoy 30 de julio, el viernes ya es agosto. Cuidado con el suyus, cuidado con los suyus.
Hoy 30 de julio se inicia una campaña mundial que también nos sirve para diferenciar ética, política, verdad, izquierdas y derechas. Se inicia hoy una campaña contra Burger King. ¿Por qué se inicia una campaña mundial contra esta empresa de comida rápida aquí en Bolivia representada por el señor Doria Medina? Ojo al dato. Porque Burger King, ojo al dato, ojo al charque. Agárrate, Burger Catalina. King colabora con el genocidio del pueblo palestino y te lo vamos a explicar. Obviamente que explota a sus trabajadores, nos intoxica con comida basura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la campaña mundial es por su apoyo al genocidio palestino. Están en los territorios ocupados y están colaborando. Así que cada vez que te comes una Burger King, ya sabes con quién estás colaborando, con el Estado terrorista, genocida, infanticida de Israel. La ética y la política nos va a llevar a la Argentina, a Palestina, nos va a llevar por toda América Latina, porque otro genocidio que estamos viviendo silencioso es la desaparición de lenguas originarias. Muchas veces a nuestras guaguas, no le enseñes aymara, no le enseñes quechua, no, cuidadito, aprenda guaraní. Y muchos padres y muchas madres no transmiten nuestras lenguas originarias por temor a que a las guaguas las discriminen. Eso es un error. Eso es un error. ¿Pueden creer? Cada vez que se pierde una lengua, no solo se pierde una lengua, un vocabulario, una manera de hablar, se pierde una cosmovisión. Y de eso también va la ética y la política. Vamos a recorrer el mundo hablando de ética y de política en esta hora de Contextos Salvajes. Después de nuestro sello escuchamos al profesor Monedero, que nos va a dar una pequeña masterclass sobre ética y política aterrizada en nuestra América Latina, nuestra Avia Yala, nuestra patria grande. Arranca Contextos Salvajes. ¡Ar! Y cuidadito, cuidadito, cuidadito. Prohibido girar a la derecha. Agárrate, Catalina. Que viene curva. Eso, vamos, vamos. Evite girar a la derecha. Evite girar a la derecha. Y si usted gira a la derecha, ¡pum! Ya sabe que lo que le va a caer. Muchas veces votamos en contra de nosotros mismos y así nos va. Escuchamos al profe Monedero. Ética y política. Ética, política y verdad. Y sobre todo, cómo hacer para que no nos parezcamos a las derechas. Los políticos no afectan igual a la izquierda que a la derecha. La derecha perdona a sus corruptos, a sus ladrones, a sus explotadores, incluso a sus asesinos. La izquierda es mucho más exigente y está bien que así sea. México está atravesada ahora mismo por un escándalo político en el que pone mucho interés la derecha, el que no ha puesto con sus casos. A ellos no les interesa realmente la suerte de Adán Augusto, sino ver si llegan a López Obrador y ponen en cuestión a toda la 4T. En Colombia está sentado en el banquillo el expresidente Álvaro Uribe, con acusaciones que con mucha probabilidad le condenarán, si bien son mucho menos graves las acusaciones que las que realmente la historia le demostrará por sus vinculaciones con el paramilitarismo y el rastro de sangre y muerte que ha dejado en Colombia. En México ha tenido que salir a hablar la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Noroña, a decir que cuidado con los linchamientos y que en cualquier caso van a ser los jueces. Lo que establezcan y lo que ellos establezcan va a ir a misa.
En Colombia, sin embargo, con más de 60.000 muertos, hay 3 de cada 10 colombianos que volverían a elegir presidente, a un tipo presuntísimamente con las manos llenas de sangre. ¿Y acaso no han votado los norteamericanos a Donald Trump, estando condenado por ladrón, por usuario de prostitución, por corrupción? ¿Es que no sabía todo el mundo de la relación de Trump con el pederasta Epstein y su isla de depravación? En España también un juez acaba de imputar al que fuera ministro de Hacienda con 2 presidentes, con Aznar y con Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, un ministro que usó la agencia tributaria hace ya más de 10 años para perseguir a Podemos, las primeras persecuciones. También lo hizo con los actores críticos, con la guerra de Irak y también a todo aquel que le molestara a su partido. El juez le imputa por haber cobrado a empresas para que luego hicieran leyes que les beneficiaran. Parte de su equipo acompaña hoy al actual líder del Partido Popular, a Núñez Feijóo. Núñez Feijóo va en España el primero en las encuestas. La derecha española ha pervertido la democracia liberal, ya que hacían como que escuchaban al pueblo, pero su objetivo era enriquecerse. El partido de la derecha española orinándose sobre el Parlamento español y poniendo la soberanía popular española al servicio de empresas, muchas extranjeras, tramposas, que no querían pagar impuestos. Es decir, a la derecha española no le importa la voluntad popular, sino engañar para poder luego aprobar leyes que les reporten a ellos beneficios particulares, muy españoles. Como en prácticamente todos sitios donde gobierna la derecha en este incierto siglo XXI. ¿O no se le llena a la derecha mexicana o a la colombiana, a la argentina, a la ecuatoriana la boca de patria y luego roban a la patria no pagando impuestos? Hay que entender qué está pasando ahora mismo en México y en tantos otros sitios. Hay 3 ámbitos que están muy cerca cuando se habla de política, están muy cerca el uno del otro, y sería maravilloso que estuvieran realmente juntos, que se conjugaran a la vez, pero de buenas intenciones está empedrado el suelo del infierno. Son 3 ámbitos que miden la calidad de los políticos y también lo que está dispuesto a tolerar el pueblo. Son cosas que exigen los obispos cuando gobierna la izquierda, pero que callan cuando gobierna la derecha. Estos 3 ámbitos son la política, la ética o los valores y la verdad. Ojalá siempre, como digo, fueran juntos, pero no es así. Cuando estos caminos se bifurcan, pues se nos tuerce el gesto, porque estamos acostumbrados a que la derecha manosee y manipule estos ámbitos, pero no soportamos igual cuando afecta a la izquierda. La izquierda, claro que puede equivocarse, pero no puede hacer trampas. Hay un libro importante de un importante marxista húngaro, un tipo honesto, que sabía que el bosque del marxismo es eminentemente moral. Fue castigado por el estalinismo por protestar contra el estalinismo. Se llamaba Georgi Lukács, famoso por un libro que se llamaba Historia y Consciencia de Clase. Un libro menos conocido tenía por nombre Lenin y fue escrito en 1924, poco después del fallecimiento del líder de la entonces naciente Unión Soviética. En ese libro, que es casi una vida de santos consagrada a Lenin, decía Lukács, la dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, de manera que Lenin era, para este autor, el más preclaro seguidor de Marx. Como un buen revolucionario, todo lo que hacía Lenin lo hacía por el bien de la revolución. La verdad de su teoría era que en la práctica había hecho una revolución y como en la práctica había hecho una revolución, todo lo que pensaba era correcto. Si ganas es que tu teoría es buena, pero esto es una tontería, porque puedes ganar o perder por razones al margen de tu teoría. En esa manera de pensar, decía Lukács, que todo lo que se hacía, como tenía un objetivo emancipador, era correcto. Y si no, ya se encargaría la dialéctica de arreglarlo. Como Lenin era un buen revolucionario, cuando aparecían contradicciones, pues al final se solventaban dando ese paso superior que es la síntesis. Es decir, que todo lo que se defendía, la tesis, si surgía una oposición, la antítesis, no había que preocuparse porque de esa pelea se saldría en un paso superior que es la síntesis, que es una aufhebung, un salto dialéctico a un momento superior. Caminaban, pasara lo que pasara, hacia una suerte de paraíso, el paraíso socialista, siempre y cuando fueran ellos los que siguieran gobernando. Es verdad que teniendo enfrente a los zares, que eran señores feudales y criminales, pues todo este análisis se simplificaba, pero la verdad es que ese pensamiento no es muy racional, es un pensamiento mágico.
Lukács pone un ejemplo. Cuando en el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, la ya Unión Soviética entregó territorio, mucho, a los países extranjeros que querían impedir la revolución a cambio de firmar la paz, ¿cómo lo interpretamos? La decisión la tomó Lenin, pero en ese momento había otra gente con diferentes ideas que defendía lo mismo, pero no significaba lo mismo. ¿Por qué? La URSS entregó Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Besarabia. Esa fue la decisión de Lenin, porque sin la paz la revolución iba a fracasar. Pero también había reformistas que querían entregar esos mismos territorios y lograr la paz, es decir, querían lo mismo que Lenin, pero lo querían por razones diferentes, que tenían más que ver casi con lo contrario, con que la revolución fracasara y lograr una democracia liberal. Así que la pregunta obligatoria es, ¿y si Lenin se equivocaba? El futuro nunca está escrito. Entonces, ¿no es mágico pretender que se sabe a ciencia cierta hacia dónde vamos? Y que lo que uno decide es una verdad absoluta, porque la teoría dice que lo que yo digo es correcto. Para evitar este tipo de argumentaciones hay que darle la palabra al pueblo, porque eso es lo que significa democracia y lo contrario es mesianismo. Las diferencias entre la política, la ética y la verdad nos ayudan a entender estas contradicciones. La política tiene que ver con la gestión de los conflictos, con las metas colectivas de una sociedad, con el rumbo en el que todos y todas debemos participar y asumir. Por eso, al lado de la política siempre está el poder, porque el poder es el que nos obliga a respetar todos los semáforos que hay en una sociedad. Aunque hablar de respetar los semáforos en México no deja de ser una metáfora. Y por eso la política tiene también que ver con la correlación de fuerzas. En cualquier conflicto, el que es más eficaz, el que es más fuerte, es el que gana. En nuestras sociedades, quien va a dictar sobre los semáforos es quien gana las elecciones. Y por eso hay siempre una correlación de fuerzas. Morena controla ahora mismo la presidencia de la República, el Congreso y el Senado. Pero eso no significa que siempre pueda desarrollar el programa con el que se presentó a las elecciones o que eso le basta para hacer valer su ideología, que es donde se ordenan los valores, la ética y la manera que cada uno tiene para desear el rumbo que debe tener la sociedad. Cuando la correlación de fuerzas no es favorable, la política consiste en negociar. Negocias con quienes también tienen fuerza y haces cosas que te crees y otras que no te crees. Solo porque piensas que te va a beneficiar electoralmente o que te va a permitir tener mayores posiciones en la correlación de fuerzas y que te va a permitir al final gobernar. El político que no gana en la correlación de fuerzas no hace política. Hace análisis, da mensajes, construye una arquitectura ética, ayuda a crear conciencia, llora por las esquinas su mala suerte, se refugia en la universidad, incluso a lo mejor se está preparando para hacer política en el futuro, pero no hace política hoy de la que cambian las cosas. Pero cuidado, dicho así, no estamos diciendo que para hacer política siempre tienes que estar a punto de encanallarte. El segundo ámbito es la ideología, los valores, que es lo que siempre se expresa en los mítines, es lo que se escribe en los programas. Por cierto, siempre se dice que el papel lo aguanta todo, porque los valores, la ética, lo que consideramos que es bueno o malo, no siempre podemos lograrlo, pero sí podemos escribirlo. La ideología alienta todo lo que hacemos, pero no podemos hacer todo lo que queremos. La política, como correlación de fuerzas, siempre viene a rebajar nuestras pretensiones ideológicas. Ahí hay que tomar decisiones. Hay gente que no está dispuesta a ceder en sus principios, en su ideología, en su exigencia de que no negocia con sus ideas. Nunca hubieran cedido terreno a esas gentes para lograr la paz en la Unión Soviética porque su ideología se lo impediría. Lenin escribió sobre lo que llamó la enfermedad infantil del comunismo, que era el izquierdismo. Era pretender que todo lo que se pensaba que era de izquierdas había que aplicarlo de inmediato. Es curioso, porque una parte no pequeña de los que critican a los gobiernos de izquierda desde la ultraizquierda terminan yéndose a la derecha, incluso a la extrema derecha. Pero cuidado, ¿eso significa que la crítica no tiene razón? No, claro que tienen razón ideológica. ¿Dónde está el límite en el que la política cercena la ideología, en el que saja, corta la ética, los valores? ¿Hay que dejárselo para que decida Lenin? ¿Hay alguna otra orientación? Podemos incluso bajar más a lo concreto.
Hay que salvar a un sinvergüenza y que entregue su voto en una cámara para sacar adelante una ley judicial que va a ayudar a cientos de miles de personas. Hay que sentarse, como está haciendo Colombia, con los jefes de los grupos delincuenciales. Hay que sacarlos unas horas de la cárcel y subirlos a una tarima, como hizo Petro en Medellín, para lograr la paz y que no sigan asesinando a gente. Hay que negociar con los delincuentes cuando son más fuertes que el Estado. Hay que pactar con los delincuentes para que se rebaje la delincuencia. Dejo una idea. Hay cosas que no se hacen por las personas que no se lo merecen, sino para sus hijos y sus nietos. En política hace falta una visión de medio y largo plazo. Y hay gente que piensa que en 6 años o en 4 se solventan los problemas de siglos de los países. La tercera característica es la verdad. La verdad en política creo que es inexcusable. En la vida todos nos permitimos alguna mentira, como decirle a alguien que tiene un aspecto excelente o que le quedan magníficos unos zapatos o un corte de pelo, que en verdad es horroroso. O puedes decirle a un hijo que no pasa nada porque quieres consolarle, cuando sabes que sí pasa y que la vida no siempre es amable. Pero en política la mentira es su tumba. Si te acostumbras a mentir, como dijo hace poco Claudia Sheinbaum, no vas a volver a hacerlo. Cuando empiezas a tomar atajos, te los aprendes. El político que miente pierde, más temprano que tarde, el favor del pueblo. ¿Por qué no decirle al pueblo la verdad sobre la correlación de fuerzas cuando somos más débiles de lo que nos gustaría? Los políticos solo son representantes del pueblo. El que miente para tener más fuerza hace trampas, que luego no pagan precio en la derecha, pero cobran un alto precio en la izquierda. El político de izquierda que hace politiquería está acabando su propia fosa, mientras que el político que sabe cuál es la correlación de fuerzas y obra en virtud de ellas hace lo correcto, siempre y cuando no mienta al pueblo. El paternalismo no es democrático, porque trata a la ciudadanía como menor de edad. La política de izquierda solo es posible cuando tienes mucho pueblo detrás, y para que el pueblo se la juegue contigo, no debes hacer politiquería. No debes decir una cosa y hacer otra, no debes hacer cosas que no te crees o que te dan lo mismo solo porque crees que te va a reportar votos. En la izquierda no debes hacer nunca cosas que no le puedas explicar a tu pueblo. Hacer política es caminar entre precipicios y cabalgar contradicciones. Claro, no siempre es bonito hacer política. Es más limpio escribir libros. Todos hace falta. Los que hacen política, los que escriben libros, los que construyen ideologías y siempre los que sostienen la verdad contra viento y marea. Por eso es tan importante un periodismo valiente que no se vende a nadie. Cuando esta unión entre la verdad, la política y la ideología, como está pasando en México, hay 3 mandamientos. Primero, no caer en las trampas de la derecha. 2, no parecerse nunca a la derecha. Y 3, recordar, con todas sus consecuencias, que la verdad es revolucionaria. La verdad siempre será revolucionaria. ¿Cuántos líderes históricos han repetido esa frase? Ética y política con el profesor Monedero, una pequeña clase de politología, de ciencias políticas. Y ahora vamos a recorrer el mundo para aplicar lo que nos ha contado ahorita Monedero. Ética y política. ¿Es ético? ¿Es ético colaborar con un genocidio? El pueblo palestino está sufriendo un genocidio televisado en pleno siglo XXI. Estados Unidos le aporta las bombas. Van más de 17.000 toneladas de bombas que le ha dado Estados Unidos a Israel. Los países de Europa, esas democracias que nos enseñaron tanto, con sarcasmo lo digo y con ironía brutal, esas potencias europeas que van dando lecciones de derechos humanos por todo el mundo, también le están dando armas al Estado terrorista de Israel. No colaboran con el pueblo palestino, ni a nivel diplomático, ni a nivel comercial. Se sigue teniendo relaciones comerciales, diplomáticas. Europa le sigue vendiendo armas a Israel. Entonces, ¿con qué cara, con qué ética
ética? ¿Con qué ética, con qué valores morales nos dan lecciones Europa al resto del sur global? Absolutamente con ninguna. Y no solo hay gobiernos, estados, élites, medios de comunicación que colaboran con Israel para silenciar e invisibilizar un genocidio. También hay empresas que se benefician del apartheid, que se benefician de la limpieza étnica, que se benefician y lucran de la ocupación, de la política anexionista del Estado terrorista de Israel. Y una de ellas la tenemos acá en Bolivia. Y oh casualidad, pertenece a un señor de la derecha, que ahora dice que quiere gobernar Bolivia porque los empresarios saben crear empleo y riqueza. Claro que saben. Riqueza para ellos. No terminan la frase. Hoy se inicia una campaña mundial contra Burger King. Apartheid King, porque están a favor del apartheid racista en la tierra soberana de Palestina. Vamos a averiguar un poquito más por qué se le está haciendo un boicot en todo el mundo a Burger King. Acá te lo explicamos, solo acá te lo explicamos. No vas a ver esta nota en ningún medio de comunicación más, solo en Aviala Televisión, solo en Contexto Salvaje. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos publicidad de Burger King. Burger King no es solo comida rápida. Es explotación rápida, abuso rápido, devastación rápida. Mientras sus directivos ganan millones, sus empleadas, muchas migrantes, muchas racializadas, cobran sueldos precarios, con turnos partidos y contratos basura. Cuando reclaman sus derechos, las despiden, porque su modelo se basa en la explotación de los cuerpos más precarizados. Para que tú tengas tu combo de 4 euros, Burger King financia la deforestación en Brasil y Paraguay, arrasa territorios indígenas y promueve monocultivos de soja transgénica para alimentar ganado. El racismo ambiental también sabe a ketchup. Cada año, Burger King vende millones de hamburguesas hechas con el sufrimiento de animales no humanos. Vidas encerradas, engordadas a la fuerza y asesinadas con total impunidad. Y no solo explotan aquí y allá. Burger King ha patrocinado eventos organizados por el Jewish National Fund, una entidad clave del sionismo que impulsa la colonización y expulsión de comunidades palestinas indígenas, por no hablar de los restaurantes que abre en territorio ocupado. Denunciar esta alianza es parte de nuestra lucha antirracista y antiimperialista, porque no hay justicia si no hay solidaridad internacional. Y para limpiar su imagen, Burger King ficha a 4 influencers: DJ Mario, Roro, Lola Lolita y Ceci Army. Entre el plagio descarado, la propaganda ultra disfrazada de entretenimiento, el clasismo que apesta a privilegio y la apología de la trat wife como aspiración máxima, esta cuadrilla es la foto perfecta del circo influencer español. Nosotras no olvidamos quién promociona el odio mientras se forra a costa de todas. El 30 de julio empieza la campaña contra Burger King, porque sin justicia para las personas migrantes, sin derechos laborales, sin respeto por los ecosistemas ni los animales, no hay futuro posible. Exponer sus abusos es solo el comienzo. Únete, difunde, actúa. No tenemos miedo. No tenemos miedo, carajo. Boicot a Burger King, que tiene las manos manchadas de sangre con la muerte y asesinato de más de 20.000 niños palestinos. Piensa en eso, a ver si se te atraganta la próxima Burger King. El próximo arito de cebolla te va a entrar por acá, la tráquea chacatao, karma se llama. Otro ejemplo de ética y política es la relación entre estas dos potencias. Bueno, una decadente como los Estados Unidos y la vieja antigua potencia europea colonial, la Unión Europea, que acaban de firmar en Escocia. El señor Donald J. Trump ha ido a Escocia a inaugurar 3 campos de golf de su propiedad. Ha visitado la tierra natal de su madre, la madre de Donald Trump, que no tiene la culpa de nada. Así que cuando le insultamos a Donald Trump, hijo de...
No, la madre era una santa. La madre nació en Escocia, en las tierras altas de Escocia, las Highlands. ¡Qué belleza! En las Highlands, de ahí viene Braveheart y toda la película de Mel Gibson. Nació en las Highlands, arriba de Escocia, en las islas Shetland. Muy cerquita, ya casi en el Mar del Norte, hay mucho petróleo por ahí. Nació y claro, en esas islas había mucha pobreza y la señora madre de Donald Trump, nada más cumplió 18 años, emigró a los Estados Unidos. Evidentemente no gobernaba todavía su hijo porque no había nacido. Pero si hubiera o hubiese gobernado el hijo de la señora, el hijo, digo, la madre de Donald Trump, la madre no hubiera podido entrar a los Estados Unidos. ¡Ah, que vienen esos extranjeros a quitarnos trabajo! ¡Fuera, violadores, narcos, terroristas! Toda esa política de odio del señor Donald Trump, que odia a los migrantes, a los extranjeros, a las mujeres, a todo lo que sea diferente, es terriblemente paradójico, porque el abuelo de Donald Trump era alemán. ¿Qué? El abuelo de Donald Trump era alemán, se llamaba Trump. ¿Pueden creer? PFF al final. Trump no se apellida Trump. Se cambió el apellido. Lo hizo más inglés, más británico, más gringo. Su apellido es alemán, Trump. Con PFF al final. El abuelo de Donald Trump, como la madre de Donald Trump, salieron de sus respectivos países. El abuelo de Alemania y la madre de Escocia, porque no veían futuro en sus países, porque pasaban hambre, porque querían construir una vida futura mejor. Y nadie les dijo quédate en tus países. Quédate en Escocia, señora madre de Donald Trump. Quédate en tu país, señor abuelo de Donald Trump. No, nadie les dijo eso. ¡Ay, caramba! Pudieron migrar porque migrar es un derecho humano. Y así llegaron a los Estados Unidos. Estados Unidos que hoy pacta con la Unión Europea un 15% de aranceles. Ha rebajado los aranceles de Donald Trump a la Unión Europea. Han pasado de ser 30 a solo 15%. Y la Unión Europea, en un afán y en un gesto de vasallaje, porque esos son vasallos de los Estados Unidos y colonia de los Estados Unidos, han dicho amén. Sí, señor, vamos a cumplir. La Unión Europea se ha quedado sin política exterior soberana y su política arancelaria comercial está sujeta a lo que digan los Estados Unidos. Vasallaje. Es lo que diferencia la política, la ética, lo que debería diferenciar a izquierdas y derechas. Las derechas promueven el vasallaje, que todos seamos vasallos. La Revolución Francesa de 1789 convirtió a los vasallos de la época feudal en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Pero algunos quieren retroceder el reloj y llevarnos a antes de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad, los grandes lemas de la Revolución Francesa, que decapitó, que mandó a la guillotina a los reyes franceses y a sus familias. Y nació la democracia burguesa. En la asamblea de la Revolución Francesa, los conservadores se pusieron a la derecha. Y los que estaban a favor de la revolución, los revolucionarios jacobinos, los que estaban guillotinando a los monarcas absolutistas, se pusieron a la izquierda. De ahí nace, de la Revolución Francesa nace esto de derecha a izquierda. Dicen los fascistas, dicen los ultraderechistas que no existe esto de derecha a izquierda. Y a mucha gente le preguntas, ¿vos, papito, eres de derecha o de izquierda? Y cuando alguien te responde, no, yo no soy ni de derecha ni de izquierda. No hay huevos. Sí, sí hay huevos. La gente que te dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda,
es de derecha. Vámonos al vasallaje de la Unión Europea, otro ejemplo de ética y política en el siglo XXI. A 15% tariff rate for the EU. Better meaning lower? Yeah. Nos contaron que Europa era la cuna de la razón y que la Unión era el mayor proyecto civilizatorio desde la Ilustración. Hoy sabemos a ciencia cierta que era todo más falso que el socialismo de Felipe González. La Unión Europea no ha firmado un acuerdo con Estados Unidos, sino un tributo de vasallaje. Del bolsillo de los ciudadanos europeos saldrán 750.000 millones de dólares para comprar energía fósil estadounidense y 600.000 millones más en gasto militar. También Made in USA. Sí, la cifra marea. Compraremos a Estados Unidos 1,35 billones de euros en energía y armas, lo que supone más de la mitad del presupuesto europeo, y que pagaremos con durísimos recortes sociales. Y por si fuera poco, aranceles del 15% para nuestros productos y del 0% para los suyos. Exactamente lo que se conoce por vasallaje. La subordinación no es nueva, pero el nivel de servilismo se ha vuelto obsceno. Se compran armas que no necesitamos. Se paga gas americano que podríamos producir o comprar más barato. Se respaldan guerras y genocidios ajenos como si fueran propios. Y se criminaliza la disidencia al dictado de lobbies extranjeros y grandes transnacionales. Y todo esto firmado en el campo de golf, propiedad del amo Trump, que hace trampas hasta jugando al golf. Von der Leyen no representa a los pueblos de Europa, y en China lo saben bien, por eso en su última visita oficial la humillaron públicamente al no recibirla ninguna autoridad, y ni tan siquiera ponerle un coche oficial. La metieron junto a toda su camarilla corrupta en un autobús. Von der Leyen representa a una élite que ha encontrado en la obediencia una forma segura de conservar su poder. Ya no importan los derechos humanos, ni la soberanía energética o alimentaria, ni la paz, ni la sostenibilidad, ni el derecho internacional, nada, solo servilismo a una élite déspota, ecocida y fuera de la realidad. Europe is the values of the Talmud. Importa solo seguir alineados con la estrategia geopolítica de Washington, aunque eso implique hambre, éxodo o muerte dentro y fuera de nuestras fronteras. A estas alturas llamarlo Unión Europea es un eufemismo. Lo justo sería llamarlo por su nombre, Protectorado Militar, Financiero y Moral del Capital Atlántico. Y es verdad, es vero. La Unión Europea se ha convertido en un protectorado de los Estados Unidos. Y ahora Francia dice que en septiembre, dentro de un mes, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, dice Francia que va a reconocer a Palestina. Y dice el señor Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que también va a reconocer a Palestina. ¡Falso! Sí, falsos como ellos solitos. Yo le pregunto a Emmanuel Macron y al señor Mr. Keir Starmer, yo les pregunto si han llamado a la Casa Blanca antes de hacer esas declaraciones. Porque tiene Francia y el Reino Unido una política exterior soberana. ¿Han consultado esto con el señor Donald Trump? ¿O qué pasa? ¿Que no tienen el teléfono de la Casa Blanca? Y por eso no han llamado. Ay, papito, he perdido tu teléfono. Te voy a llamar. Cualquier día de estos quedamos a tomar unas chelas. Mentira. Sí, fíjate, voy a llamar, papito. Ya, nunca te llama el cuate. Nunca queda con vos para tomar un café o una chela. Así que Macron y Starmer no es que hayan perdido el teléfono de la White House, de la Casa Blanca. Me parece que en septiembre nos vamos a encontrar con un fiasco y ni Francia ni el Reino Unido van a ir a contrarruta de lo que marca Estados Unidos. Eso que se llama protectorado. Que se llama también vasallaje. ¿Qué se llama también? Colonia. Cuando tú no decides sobre tu propia política, en este caso tu política exterior, cuando estás condicionada a lo que piensen los de arriba, los del norte, es que en realidad no eres un país soberano. Y estamos volviendo a tiempos coloniales donde las metrópolis marcan la ruta y marcan la pauta, marcan la agenda. Es otra de las cosas que nos diferencia ética, política, verdad, derechas e izquierdas.
Otro genocidio más silencioso, más alargado en el tiempo, es el genocidio de las lenguas originarias autóctonas de América Latina y del mundo. Acá detrás mío tengo algunas lenguas originarias. El poderoso quechua, la lengua más hablada en toda América Latina después del castellano. El creole, que está aquí, el creole. El creole es de la República de Haití. Haití fue la primera nación americana que se independizó de la colonia europea de los franceses. Una rebelión de esclavos que venían de África, haitianos, que le dijeron a Francia au revoir, auf Wiedersehen, chau chau París. Fue el primer país que se independizó, después los Estados Unidos, pero hablaban creole, no hablaban francés. El genocidio lento de las lenguas originarias en todo el mundo. No solo se extermina una lengua, unas palabras, un vocabulario, se extermina también una cosmovisión, una manera de estar en el mundo. Por eso es lindo, necesario, que transmitamos de madre padre a nuestros hijos nuestras lenguas maternas originarias, porque no estamos perjudicando a nuestras guaguas con eso, todo lo contrario, estamos enriqueciendo su mundo interior. Y no hay cosa más penosa y más lamentable que un padre y una madre que no transmite su lengua originaria a sus hijos. Le están haciendo un flaco favor, le están arrebatando su ajayu, le están cortando su conexión con la tierra, su conexión con los ancestros. A ningún árbol se le cercena las raíces son la manera de estar conectados con la tierra, con el pasado, con el presente y con el futuro. ¡Ay, caramba! Porque como nos enseñan las sabidurías ancestrales de nuestras culturas milenarias, el tiempo es circular, no es lineal, el tiempo es circular. El genocidio de las lenguas originarias en el mundo. Las lenguas originarias de todo el mundo enfrentan hoy un peligro inminente. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, de las 7.000 hablas vivas, al menos 40% están amenazadas. El organismo internacional advirtió que de no tomarse medidas urgentes, hasta el 90% de los idiomas podrían extinguirse para finales de este siglo. Every person, whether in Africa or Europe, has a right to their mother tongue or to the language of their culture. And it does not matter if that language is spoken by only 5 people. Those 5 people have a right to their language and to the intellectual production of ideas in their language. En las Américas, la colonización no solo significó la ocupación territorial y económica, sino también la imposición de estos sistemas de signos cuyos efectos perduran hasta hoy. Según el Banco Mundial, 1 de cada 5 pueblos indígenas en América Latina y el Caribe perdió su idioma ancestral. 44 de ellos ahora transmiten sus ideas en español y 55 en portugués. El idioma es el alma de nuestra cultura. Es como la raíz primaria de donde venimos. Nuestra cultura madre jamás se nos va a quitar porque viene pegado en los pies y en el corazón y en la mente. América Latina aún no registró casos de lenguas resucitadas, pero sí hay esfuerzos por preservar las que aún existen. Algunos estados además poseen organismos nacionales dedicados al estudio y preservación de este patrimonio inmaterial. La pérdida de una forma de comunicación implica borrar saberes ancestrales, narrativas, conocimiento medicinal, modos de relacionarse con la naturaleza, un patrimonio intransferible. Patrimonios intransferibles de la humanidad, intangibles. Cuando se pierde una lengua, se pierde una manera de estar, una cosmovisión. Pero el imperialismo norteamericano, el sionismo internacional, está queriendo construir un mundo
en el que todos nos parezcamos, todos hablemos inglés. Es una uniformidad del mundo, uniformarnos, que todos comamos lo mismo, que todos vayamos a los mismos restaurantes de comida rápida y que todo sepa igual, y que entres a un shopping, a un mall, a un gran almacén y todos se parezcan, todos te vendan lo mismo. Y la riqueza de Bolivia es eso. Bolivia no se parece a nada. La Paz no se parece a ninguna ciudad del mundo. Y estamos a contrarruta de esos intentos de uniformar el mundo. Que todos vistamos igual, que todos comamos lo mismo, que todos hablemos el mismo idioma. ¿Eso a qué nos conduce? A una pobreza cultural y a una pobreza espiritual también. Y para construir ese mundo al cual está apostando Estados Unidos, hace falta también muros. Muros para separarnos. Y se derribó el muro de Berlín allá por 1989, pero una vez que se derribó el muro de Berlín que dividía a la República Federal Alemana y a la República Democrática Alemana, cuando se derribó ese mundo parecía, luego vino el fin de las ideologías de Fukuyama en los años 90, parecía que el neoliberalismo y el capitalismo había triunfado sobre otros modelos y todos íbamos a vivir felices y contentos. Y ya no iba a hacer falta más muros. ¿Y qué pasó después de que se cayó el muro de Berlín? Que se construyeron muchos muros más en todo el mundo. Nicosia es la única capital europea y del mundo que sigue partida por un muro, en la isla de Chipre, muy cerca de Palestina. El muro que separa a Melilla, a Ceuta, ciudades coloniales que pertenecen a España pero que están en el norte de África, se han levantado muros, muros como el que tengo a mi espalda. El muro en Palestina, en Cisjordania. Los muros son necesarios para separarnos, pero los muros se pueden trepar. En 1989 los berlineses empezaron a destruir con sus manos el muro de Berlín y así se acababan 28 años de división de Berlín, pero también de Europa por ese muro de la vergüenza, como lo llamaban los occidentales, o muro antifascista, como lo llamaban los soviéticos. El muro se había construido en cuestión de días en agosto de 1961, como respuesta a la llegada de más de 40.000 personas a Alemania del Oeste, y Alemania del Este, que se estaba quedando despoblada, decidió impedir el paso con ese muro. Pero como todos los muros, una construcción inerte solo dificulta el paso, pero no puede evitar que la gente pase. Pero protegidos tras sus paredes, los militares que custodiaban el muro del lado soviético tenían órdenes de tirar a matar a quien se aproximara. Así que se estima que murieron hasta 5.000 personas abatidas en los 28 años que duró el muro de Berlín. Cuando hace ya ahora 34 años cae el muro esa noche del 9 de noviembre, la emoción es enorme. Se había acabado con la barbarie, no habría más muertes inocentes, no más división, volvemos a ser una sola Europa, sin muro, con libertad. Pero el sueño apenas dura 7 años, porque en 1998 el muro de Melilla inaugura la veda de muros en Europa, lideradas por España, pero en realidad no es hasta que a raíz del 11 de septiembre en 2001 cambia la narrativa de los migrantes y se empieza a pintar a la gente que pasa a los países como extranjeros que potencialmente son terroristas, que la construcción de muros se dispara. Y entonces de repente pasamos de 20 muros que había en 2002 a los más de 80 que hay ahora. Y el caso es que ninguno de esos 80 muros todavía es capaz de impedir el paso por sí mismo, por mucha concertina, sirga tridimensional que le pongas. Para detener a las personas, lo único que sirve son otras personas armadas. Y a diferencia de aquellas personas que custodiaban el muro de Berlín,
Los muros de ahora no pueden ser custodiados por personas que maten impunemente. Se puede aceptar una masacre fortuita, como se pretende que fue la de Melilla, pero es imposible justificar un tiroteo mortal todavía. De modo que, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto nuestras fronteras más allá de esos muros superferolíticos y dejamos en manos de países como Marruecos, Mauritania, incluso Senegal, el poder de que hagan ellos el trabajo sucio. Y si los muros no sirven, ¿para qué los siguen construyendo? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a todos los agentes de la industria del control migratorio que han ganado miles de millones de euros en los últimos años. Que, por cierto, entre ellos hay un pequeño puñado de empresas españolas que crecen a costa del dinero público, en las que casualmente podemos encontrar a altos cargos de gobiernos pasados. ¿Y existe alguna opción de cambio? Os preguntaréis. Bueno, pues yo tengo mucha fe en nuestra sociedad y estoy convencida de que a base de contar esta historia una y otra vez, en algún momento pondremos fin a este sinsentido, porque ya se empieza a hablar de la industria del control migratorio y yo creo que es cuestión de tiempo que la sociedad se canse y empiece a pedir explicaciones, porque el muro de Berlín tardó 28 años en caer, pero cayó. Que se caigan el resto de los muros, más de 80 en todo el mundo, abajo los muros de las prisiones, también los muros de las prisiones y de los manicomios. Los locos estamos fuera, no están adentro. Un saludo al Instituto Pacheco en nuestra querida capital Sucre. De los muros y del Pacheco de Sucre nos vamos a la Argentina. Hoy hemos hablado de ética y de política, de cómo se diferencia la izquierda de la derecha, de ética, de política y de verdad. Y este es un ejemplo más. El gobierno de Javier Gerardo Milei en la Argentina ha anunciado la privatización del agua potable. No hay plata. No hay huevos. No, plata sí hay. Plata sí hay, Milei. Milei miente cuando dice no hay plata. No, mentira. Claro que hay plata en la Argentina. Claro que hay gas en Vaca Muerta, petróleo en Vaca Muerta, agua. Claro que hay plata en la Argentina. Es mentira lo que decía Milei en la campaña. Hay mucha plata en la Argentina, pero Milei la quiere concentrar en pocas manos. Y la privatización del agua nos hace recuerdo y nos lleva a la Cochabamba de los años 2000. Aguas del Tunari, ¿se acuerdan? En manos italianas, privatizada el agua, y Cochabamba se levantó. Y Cochabamba, a los yactamasins de Cocha, le dieron una lección no solo a Bolivia, se la dieron a América Latina y al mundo. Se levantaron contra la privatización del agua en la zona sur de Cochabamba, se pararon de pie y dijeron basta. Nos pueden robar todo, pero no nos pueden robar el agua. El agua es nuestra, el agua es un recurso natural que debería estar nacionalizado en manos estatales para que llegue a todos los barrios, a todas las comunidades, a un precio que se pueda pagar. Y el fin del neoliberalismo en Bolivia fue la guerra del agua en Cochabamba. Luego vino la guerra del gas en 2003, el Felipe Malcu y todas las poderosas comunidades paceñas, provincias paceñas que se levantaron las 20 como una sola persona, pero todo arrancó en Cochabamba. Todo arrancó con esa privatización del agua. Milei, la derecha, la ultraderecha no aprende. No aprenden, estos chicos son tosudos, testarudos y otra vez quieren privatizar el agua. Nos vamos hasta Buenos Aires. Gracias, cortesía de Barricada TV. Nos va a explicar un analista en qué consiste este proyecto privatizador del agua de Buenos Aires. ¿Se levantará el pueblo argentino como se levantó el pueblo cochabambino? Alhamdulillah. Una empresa pública estratégica en todo sentido, ¿no? Por la envergadura, por lo que representa en la región, ¿no? Repasabas algunos datos que son impresionantes desde el punto de vista de la importancia que tiene
la empresa AISA, ¿no? Abastece a más de 11 millones de habitantes, los servicios de agua, casi 9 millones con lo que tiene que ver con cloaca. Es la empresa a escala metropolitana más importante de Latinoamérica, que está a nivel de las empresas como la de Londres o la de Tokio, que abastecen más de 10 millones de usuarios cada una. Incluso la de San Pablo, que es más grande desde el punto de vista de la capacidad de los usuarios que abastece, pero a diferencia, AISA opera de una forma territorialmente situada, unificada, ¿no? Se trata de un operador público que integra técnica, institucional, territorialmente, en todo un ciclo del agua en la región metropolitana de Buenos Aires. Una estructura tarifaria a lo largo de los años, sobre todo lo que significó la reestatización en el año 2006 por el gobierno de Néstor Kirchner, los subsidios homogeneizados que le ha permitido a lo largo de todos estos años planificar inversiones de infraestructuras estratégicas y coordinar, hasta respuestas hídricas de alcance regional de manera sostenida con el tiempo, como lo que es el sistema Riachuelo en la cuenca Matanza-Riachuelo. Así que el gobierno nacional, el gobierno que encabeza Javier Milei, está básicamente destruyendo, desmantelando todos esos activos, ¿no? AISA es una empresa pública. Digamos, el gobierno nacional tiene el 90% de las acciones, ¿no? De una empresa que se... AISA, la empresa pública que da agua potable al Gran Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires, a Cava y a la provincia. Más de 11, 14 millones de personas. Privatizada el agua, AISA 90% pública. Quiere Milei volver a la Argentina de los años 90 con el ínclito Carlos Saúl Menem. Apellido prohibido para algunos pronunciar Menem, pero quieren retroceder el reloj hacia los 90. Igualito quieren hacer en Bolivia. Cuídate, agárrate Catalina que viene curva. Este ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes, hablando de ética, de política y de verdad. Nosotros volvemos mañana. Tinkunakamakachun.